Amigos televidentes de Punto Crítico PTY, nos encontramos en este momento con Carlos Carrillo Gomila para conocer de la condición real a nivel jurídico de Ricardo Martinelli, porque es mucho lo que se ha estado especulando sobre la condición de él, visto desde de parte de los abogados. ¿Cuál es la verdadera situación de él jurídica? Bueno, mira, nosotros estamos esperando que en los próximos días se ejecutaría la decisión de que se declina competencia hacia el sistema penal acusatorio. Luego de eso, entonces vendrán las diferentes alternativas. Primero, tendremos un tribunal de juicio, que es el que va a decidir la dinámica que se va a seguir en una audiencia. Si se va a debatir en un alegato inicial, una teoría del caso, posteriormente se van a evacuar pruebas y finalmente los alegatos de conclusión, por los cuales se van a imponer todas las situaciones que relacionan el caso de Ricardo Martinelli, y se producirá en primera instancia una decisión. Esa decisión puede ser objeto de un recurso de anulación o de un recurso de casación, o ambos, dependiendo que se impugnen valoraciones probatorias o argumentaciones en derecho, en base a causales que la ley dispone. Finalmente, ya en segunda instancia, se tendrá una definición de la situación de Ricardo Martinelli. Mucho se ha dudado sobre la actuación del Pleno de la Corte con respecto a las actuaciones del magistrado y del fiscal. Inicialmente hay puntos que nunca va a haber conciliación, por ejemplo, de que Ricardo Martinelli es el único detenido en la República de Panamá en el sistema penal acusatorio que nunca conoció una imputación. Entonces eso es un tema que nosotros no lo vamos a aceptar en ningún momento, y se agotarán todas las instancias locales e internacionales de seguir debatiendo ese tema. Igualmente que se tuvo que debatir la competencia. Cuando la competencia, la Corte tuvo dos oportunidades previas de definirla y ahorrarnos todo el trabajo correspondiente de 6 meses que demoró en tomar una decisión de fondo en cuanto a que no eran los funcionarios competentes. Y ahora se abre una discusión, que es que se nos informa por un comunicado oficial que la Corte incluyó en esta decisión que los actos del magistrado juez de garantía son válidos, cuando es una contradicción aceptar que el 25 de junio ya Jerónimo Mejía no tenía competencia, pero que sus actos son válidos. Un tribunal incompetente nunca puede tener sus actos con validez alguna. Y eso va a ser otra situación que no va a ser superable, y que ya el tribunal de juicio tendrá que definir las posiciones que serán objeto de discusión posteriormente. En definitiva, Ricardo Martinelli, en el tema denominado pinchazo, para nuestro juicio, en lo que ha oído la comunidad nacional a través de las transmisiones en directo, no hay pruebas que lo vinculen a él a un ilícito. Y segundo, esto es muy cuestionable el procedimiento que se siguió desde su llegada a la República de Panamá, porque el hecho de que públicamente haya constancia de que a él ni siquiera durante más de 6 horas se le dejó tener acceso a sus abogados, comenzando por ahí, a también la exposición a su salud, que motivó que la misma noche que llegó tuvo que ser trasladado de urgencia por padecimientos crónicos, y el debate público en cuanto a que medicatura forense lo evaluara o no, son elementos que han llevado al sistema a un colapso, a mi juicio, y que en vez de fortalecerse quedó muy en entredicho las decisiones de la Corte. Ahora ya pasamos a otro escenario, que es el sistema penal acusatorio. ¿Usted considera que se le ha violado completamente los derechos a Ricardo Martinelli? Se han violado derechos de Ricardo Martinelli, por ejemplo, el fundamental. El primero, que es tener conocimiento de qué se te acusa y permitirse que tú te defiendas. El segundo, el acceso a los derechos humanos de tu salud y del acceso a una presencia de un abogado o a la asistencia de un abogado. Los terceros son incluso derechos formales, desde el punto de vista que ya la Asamblea Legislativa se había pronunciado de no admitir denuncias por pinchazo, y que al final el Pleno de la Corte consideró que el hecho de que no existiera un sobreseimiento o una absolución no daba el derecho de que se considerara juzgada o investigada
la denuncia que se había presentado hacía años atrás en la Asamblea contra Ricardo Martinelli en su condición de presidente, fuera de los graves cuestionamientos de violación al fuero electoral, al fuero del Parlacén, y a que aquí hay una disposición que es el artículo 191 de la Constitución Nacional, que dispone que el presidente solo responde en 5 supuestos, en el cual no está incluido el delito contra la intimidad o el derecho a la intimidad, que sería el caso Pinchazo. Con todos estos elementos, en términos generales, nosotros consideramos que se probó la violación en términos puntuales de estas situaciones. ¿Usted hacia dónde apunta en este momento? Hacia la manipulación mediática, la intervención de poderes del Estado en el órgano judicial. ¿Cómo usted califica lo que ha ocurrido? Bueno, mira, toda conducta humana depende de factores reales de poder. En el juicio nosotros esperamos, y eso es la ambición de cualquier abogado, que el único factor sea la ley. Lamentablemente eso no es así, y en su momento la historia escribe las circunstancias que incidieron en uno u otro sentido. Lo que nosotros esperamos, y es nuestra obligación profesional, es exigir que se respeten todos los derechos de Ricardo Martinelli. Si a un expresidente se le trata así, ¿qué se espera del común denominador? El sistema penitenciario dispone la segregación de una persona, pero sin violarle la presunción de inocencia. Aquí a Ricardo Martinelli, por un delito menor, se le mantiene detenido cuando él nunca fue prófugo de la justicia. Y te aclaro ese punto. Ricardo Martinelli decidió estar en una jurisdicción distinta a la panameña, pero el término prófugo de la justicia no es aquel que se somete a otra jurisdicción para que se sustente cualquier pedido judicial. El prófugo de la justicia es aquel que está en el anonimato, que no es ubicable. Ricardo Martinelli siempre se supo dónde estaba, cuál era su dirección, y a él le llegaron las notificaciones respectivas. Él incluso fue declarado reo rebelde sin haber sido imputado, y 2 años más tarde la Corte, el juez de garantía y después la Corte interpretaron que el hecho de ser sometido a una extradición te quita el derecho de una libertad, lo que no es así. Nuestro juicio es que el sistema sometió a Ricardo Martinelli a una situación por encima de la ley y que no hubo una respuesta porque las circunstancias políticas del momento incidieron para no ser permisibles las disposiciones de ley. Siempre se hablaba de que ustedes tenían una estrategia de defensa que podría ser cuestionada, pero el tiempo les ha dado la razón. Mantienen ustedes en este momento encauzados hacia donde primariamente querían ustedes, que es el sistema penal acusatorio. Bueno, mira, hay que aceptar que el hecho de que se haya transmitido públicamente el juicio Martinelli contraviniendo lo que dispone el Código Procesal Penal, que es la reserva, ni siquiera la mención de una acusación con una persona. Ricardo Martinelli fue un caso en el cual la Corte Suprema de Justicia no respetó la reserva, a pesar de las disposiciones específicas. Es más aún, el debate público al final del día hubo una evolución en cuanto a los que consideraban que porque un fiscal te acusaba ya tenía una percepción de sustento cuando se dieron cuenta de las argumentaciones. Vuelvo y te repito, en el sistema penal acusatorio, la etapa intermedia es simplemente una depuración de prueba, depuración del expediente, que no se habla sino de elementos indiciarios que tienen que ser presentados ante el tribunal de juicio. Es decir, en el sistema penal acusatorio no existe ninguna vinculación de la persona a una responsabilidad sino hasta llegar a juicio. Ese concepto, nuestra evolución nos lleva a otra consideración, porque uno desde que antes te ordenaba una indagatoria ya era una decisión que te vinculaba al proceso. En este caso, en el sistema penal acusatorio no hay indagatorias.
En el sistema penal acusatorio comienza el proceso en la etapa intermedia, formalmente vinculándose a la persona, y se efectúa exclusivamente en la audiencia. Toda la etapa de investigación e incluso la acusación no conllevan ningún tipo de juzgamiento de la persona. El juzgamiento se hace para Ricardo Martinelli es en el futuro, en el momento en que tengamos un tribunal de juicio, que hasta este día que me estás haciendo esta entrevista no lo tenemos.